Seguimos hablando de reforma previsional. Está en contacto con nosotros el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, para tratar de analizar técnicamente, más allá de lo que hablábamos al principio del programa, de la violencia y el bochorno que hubo fuera y dentro del recinto respectivamente, del Congreso de la Nación estoy hablando. Vamos a tratar de analizar qué pasa con las jubilaciones. Eugenio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente. Bueno, y ahora sería la primera pregunta, porque esta conversación hubiese sido diferente ayer por la mañana o algo diferente. Ahora hay un contexto distinto para analizar, ¿no? Lo que se puede llegar a pasar con la reforma previsional. Sí, yo creo que hay un planteo que es dable, que sí era dable ayer y tiene que serlo hoy, que es salir de la falacia, digamos, mientras se insista con plantear esto como una reforma y esa supuesta reforma termina encubriendo la derivación simplemente de recursos de la seguridad social a otros fines, más loables, más legítimos o menos. Me parece que va más allá, inclusive hasta que, aún convirtiéndose en ley, no va a generar los consensos necesarios para que pueda subsistir la norma. Entonces, va a terminar siendo lo que muchas veces ocurrió, una derivación de fondos, y el sistema va a seguir enclenque. Inclusive aparecieron algunas propuestas anoche de dar un bono y demás. Sí. Me parece que inclusive son hasta y esto no quiere decir que no avale que ante están deprimidos como los jubilados todo le viene bien, digamos, sí. Pero sí, no es sustentable. No se arregla con un pan dulce un claro. problema de tal gravedad, ¿no es cierto? Eugenio, yo decía al aire recién que hay como dos coincidencias. La primera es que el sistema, como está planteado, por la cantidad de aportantes que tiene y la cantidad de jubilados, es inviable a largo plazo. Y el segundo es que todo el mundo está de acuerdo que los que menos ganan, no estamos hablando de jubilados de privilegio, ¿no? Estamos hablando que 3 de cada 4 cobran la mínima o por ahí, muy poquito por encima. Sí. No tiene razón de ser, no es retocarle. Claro. ¿Cómo se solucionan esas dos cosas? Mire, yo creo que la solución la había planteado el propio gobierno el año pasado, cuando se sancionó la ley de reparación histórica. Planteaba y plantea la ley la necesidad de una reforma estructural, precisamente por esto a lo que se está hoy comentando, de la falta de sustentabilidad. La falta de sustentabilidad es obvia y desde hace muchos años, porque las cuentas cerraban a partir del hambre de los jubilados. Es decir, llegamos a una situación tan absurda que es algo así como que yo diga: ahorré el 50% de mi sueldo este mes, ahora tengo a mis 3 hijos desnutridos, ¿no? Entonces el sistema decía: no, las cuentas cierran, es estable. Ahora, con 3-4 millones de jubilados en el infraconsumo, o emitiendo pesos todos los meses para poder cubrirlo. Entonces, está muy bien el planteo de reforma estructural, y menciono la ley porque establecía la necesidad de conformar un consejo técnico para armar una cantidad de escenarios con un cometido de 3 años que llevara una propuesta que luego sí sería debatida obviamente por las distintas fuerzas políticas en el Congreso y demás, para que a partir de eso, y con un consenso amplio de la sociedad, del sistema político, sindical y demás, generara las condiciones necesarias para hacer un sistema estable.
Se perdió un año, lamentablemente. Es más, este año el presidente de la Nación ratificó la necesidad de esa reforma estructural. Pero luego, en lugar de ocurrir eso, aparecen estas cosas deshilachadas, ¿no? Es decir, la realidad que salen 100.000 millones de pesos, por lo cual después, cuando se trata de demostrar que salgan es bueno porque es una mejora, en realidad contradice el sentido común, no la cuestión técnica. Y a su vez, un día se habla de la edad, otro día de jubilaciones de privilegio, otro día del 82, sí, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo y lo que hizo el propio oficialismo desvirtuó su buena propuesta. Y ahora se insiste, ayer lo mencionó el propio titular de la Cámara de Diputados, anoche se había firmado un decreto por parte de todos los ministros, que no firmó afortunadamente el presidente, sí, para sacarlo por decreto. Sí. Y en realidad esto encima agrega inconstitucionalidad. Yo recordaba ayer que está el famoso caso Elka Tomás del año 1994, donde la propia justicia le rechaza un decreto por inconstitucional de estas características que llevaban la firma de Carlos Menem y Felipe Domingo Cavallo, Domingo Felipe Cavallo. Bueno, entonces, digo, me parece que hay, en términos futboleros, hay que parar la pelota y decir, todo es necesario en términos de reforma. ¿Cuál es el problema núcleo de nuestra seguridad social hoy? Tenemos jubilados muy mal pagos y no hay plata para aún seguir pagándole en estas condiciones. Entonces, veamos cómo se financia eso. Hay alternativas, porque digo, no es ningún... Sí, tampoco se puede financiar con más impuestos o aumentando los que están, porque también eso... todo lo contrario, es claro, que hay que hacer planes estratégicos, primero para disminuir el trabajo en negro. Exactamente, me parece que por ahí viene la cuestión. El 35% de trabajo en negro no lo soporta ningún sistema. Y después, el tema, uno de los impuestos, por ejemplo, que más financia el sistema hoy es el IVA, sí, que es el más regresivo. Sí. Lo que ocurrió en muchos otros países, y me tocó participar en debates de este tipo, se fueron reemplazando progresivamente el financiamiento de impuestos al consumo por impuestos a la renta, pero con progresividad. Es decir, esto no puede ocurrir de un día para el otro. Ahora, si nunca comienza un plan estratégico para que esto vaya ocurriendo, lo único que se nos va a ocurrir es sacar plata para tapar un agujero, destapar otro, y así sucesivamente. Queda clarísimo la magnitud de importancia que tiene el sistema jubilatorio en la economía en general, no afecta solamente al sistema previsional, y lo demuestran los hechos que usted mencionaba, no sé, me acuerdo de Norma Plan en los 90, me acuerdo de los gobiernos anteriores. Todos han metido mano en el sistema previsional porque es la manera más fácil de hacer un atajo a esa sustentabilidad, aunque sea breve, de la economía. Todo eso indica que es una cuestión muy, pero muy importante de la economía en general. Ahora, es tan importante que no se puede hacer a los ponchazos, necesita ser debatida largamente. Mire, no le quiero robar tiempo y para un análisis más profundo, pero yo ayer señalaba, Argentina envejeció muy poco los últimos 30 años respecto al resto de los países del área. Es decir, nosotros hace 25 o 30 años éramos el segundo país más envejecido, hoy somos el séptimo. Argentina envejeció a la tasa mundial, es decir, 5 años, tenemos una expectativa de vida de 76, y Latinoamérica envejeció entre 8 y 12 años. Por ejemplo, Chile es el más envejecido con 80.3 años. ¿Qué significa esto? Que volvemos a tener un
un bono demográfico, es decir, envejeció nuestra población, pero no tanto, por lo cual tenemos una oportunidad desde ese parámetro, desde esa variable, para hacer estructuralmente las cosas bien. Ahora, de esto nunca ni se habla, entonces seguimos perdiendo chances. Las oportunidades que nos da la propia historia, ¿no? Eugenio, gracias por el contacto con Radio Shopping de Córdoba. Que tenga buen día. Un fuerte abrazo. Que ande muy bien. Es Juli Semino, el defensor del pueblo de la tercera edad. Acaba de decir que la falta de sustentabilidad del sistema es obvio, pero que hacer las reformas necesarias así a las apuradas no tiene ningún sentido y será repetir la historia de los últimos años.